mi primer pregunta tiene que ver con ¿cuáles son estos costos sociales que hoy día tiene el sureste en el país? Costos derivados de proyectos, de grandes proyectos, megaproyectos de todo tipo, principalmente extractivos, que son los que se han dado en el sureste del país. Estos costos sociales, pues los conocen desde las comunidades o desde la investigación o desde los procesos inclusive de defensoría legal. Entonces me gustaría que empezaran planteando un poco cuáles son estos costos sociales. Tómense la libertad, quien quiere empezar a compartir. Pedro. Bueno, pues para el pueblo maya, hablar de tren, para muchos o algunos que todavía nos queda el recuerdo del tren porfirista, es un golpe muy fuerte. Nos contaban los bisabuelos, mi bisabuelo nos llegó a contar a través de la versión de mi abuelo y de mi papá, que cuando hicieron las vías del tren de Mérida a Peto, había un problema muy grande. Todavía estaban pues las haciendas esclavizadoras en el pueblo. Y bueno, resulta que las personas que decidían vivir en libertad, entre comillas, la autoridad municipal se sentía en la libertad de tomarlos y enviarlos para trabajar en la construcción de las vías del tren. Y entonces se encontraban con un problema grande. Quienes no querían ir y separarse de su familia, pues los adoptaba o los compraba, es una carta poder, les compraban una carta poder por un patrón de una hacienda y se iban como esclavos con toda su familia a la hacienda. Y bueno, se libraban de ir a construir las vías del tren. Quienes iban a este trabajo de las vías se encontraban con una doble amenaza a su vida. Primero, pues dejar a su familia, a sus hijos, e irse a un lugar lejano. Yo vengo de un pueblo que se llama Uxos y Peto lo tenemos a casi 200 kilómetros y bueno, hasta ese lado tenían que llegar. Y dice que el trabajo era desgastante porque desde que comienza a aclarar, ellos comienzan a trabajar bajo la vigilancia de un capataz que los insultaba, los vejaba, los humillaba. Y bueno, el pozole que les daban para tomar era bastante limitado y muchas veces era parte del conflicto. Y bueno, había hambre y enfermedades que no eran atendidas, se morían por el piquete de algún bicho. Con toda esta situación, pero además había otra amenaza muy fuerte. Había un reducto de la resistencia maya en esta montaña que de repente bajaba a encontrarse con esta gente que venía a abrir una grieta en la montaña. Y pues algunos amanecían descabezados. Estos que trabajaban la vía del tren amanecían descabezados. Entonces estaban las vejaciones, estaba el hambre, estaba el maltrato, estaba el estar lejos de la familia, y estaba también la amenaza o el miedo de que amanece y bueno, el cuerpo está separado de la cabeza. Esta situación es el recuerdo que viene, es el dolor que viene otra vez cuando escuchamos un tren. Para colmo, me parece, es que este tren le ponen un apellido que se ha vuelto un producto de mucho valor económico. Ahora resulta que la palabra maya ya tiene un precio muy bueno.
Tenemos, por ejemplo, una línea de autobuses que se llama Maya, que de Maya no tiene nada. Tenemos una Riviera Maya, donde ningún maya tiene chance de estar allá. Y para terminar de chingar, tenemos la Jornada Maya, que no tiene nada de maya. Entonces, por si fuera poco, ahorita viene también el Tren Maya. Digo, ¿hasta cuándo? Y en este contexto, yo no sé si lo hacen para celebrar los 500 años de la llegada de los españoles en nuestras tierras. Hay que recordarlo. 1521, no sé si les dice algo, ¿no? No sé si les dice algo la llegada de los españoles aquí en las costas de Veracruz y en Campeche. 500 años. Y lo van a celebrar con la entrada de un tren y con estas palabras: disculpen si pensaron que venimos a consultar. No venimos a eso, venimos a meterles un tren. Pero además, no solo eso, si no se suben al tren, se los va a llevar el tren. Qué poca madre. Gracias, Pedro. Doña Bla tiene toda la razón, digamos, y comentábamos que además de toda la historia tremenda del Enequén y la colonia, que en Yucatán quizás fue más cruento, más cruel, más tremendo que en otros lugares donde también fue espantoso. Está la experiencia reciente de Cancún y todo el desarrollo turístico. Yo más quiero decir una cosa que he venido repitiendo el último año. Yo hice hace muchos años, ya muchos años, la tesis de doctorado. Viví 6 meses en el pueblo de Xcací, aquí cerca de Carrillo Puerto. Y Carrillo era todavía un lugar bastante tradicional, se veía maya en la calle, la gente andaba de útil, las familias vivían de la milpa, estaba el tema de la extracción de madera, pero era bastante todavía controlado por el ejido, era otro panorama. Y en el transcurso de 30 años o de 25 años, los cambios que ha sufrido esta costa, esta región, ustedes lo saben, una región que fue bastión de defensa, de resistencia maya durante 50 años. O sea, los mayas cruzó, los mismos que descabezaban, defendieron con las armas en la mano sus tierras por más de 50 años. Entonces, en esta tierra, lo que resistieron los mayas 50 años, lo vino a avasallar el gran turismo, el turismo globalizado, el turismo neoliberal. Hace un año yo me enteré que el municipio de Felipe Carrillo Puerto, después del municipio de Ciudad Juárez, es el segundo municipio en el país con más niveles de suicidio de jóvenes. Yo creo que este indicador resume muy bien, resume de manera dramática, de manera tremenda, la desesperanza, la humillación, la exclusión, el despojo. Como decía usted, que poca madre, yo estoy, digo, más que eso. Ahora bien, y Sara nos decía ayer, Sara Cuervo, el sargazo a lo mejor es el vómito que el mar está devolviendo a este modelo de gran turismo, digamos, como metáfora. Es muy buena. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ahora, yo creo que es muy importante recuperar esta memoria. Yo creo que hay que decir la memoria viviente, en la tradición oral de la construcción del tren, en el contexto de los 500 años de la destrucción casi total del mundo indígena. Pero quiero decir que el tema no es el tren, desde mi punto de vista. O sea, el tren es parte de un proyecto, el tren es una tecnología, etcétera. En muchos lugares del mundo, con gobiernos bastante más decentes o que han tenido gobiernos más decentes que los nuestros, me refiero a algunos países de Europa, sin hacer panaceas tampoco de la Unión Europea, los trenes son un modelo de transporte público superior al modelo gringo del transporte del automóvil individual con alta contaminación,
mucho más privatizante en el uso del espacio y la tecnología. No quiero decir el tren sí o el tren no, el tren es un indicador del proceso, también la palabra desarrollo está muy manoseada, del proceso de economía y de sociedad y de política que tenemos en México en este periodo neoliberal. Cuando hablamos de desarrollo hablamos de crecimiento económico, entonces es obvio que un modelo de desarrollo tiene que tener un eje económico, pero no es el único. Entonces creo que el tren puede ser una oportunidad si lo exigimos como sociedad. Gustavo Alanís nos decía ayer que existen instrumentos legales a partir de los cuales se puede reclamar, se pueden exigir derechos. No son perfectos, son precarios, son limitados, pero quiero decir que esta capacidad de reclamar derechos y los instrumentos legales son resultado del movimiento social, son resultados de lucha, no son concesiones muy lindas que los estados, las Naciones Unidas hacen para que los pueblos estén contentos, son resultados de procesos de lucha muy importantes, precarios, de acuerdo, pero que podemos usar como instrumento de movilización, de defensa. Ayer Gustavo nos decía, es prensa, es derecho, y yo creo que es movimiento social con reclamos justos, de respeto, de respeto y de respeto a la autodeterminación. Entonces creo que si lo movemos y nos logramos movilizar en estos tres ejes, el tema del tren puede ser una ocasión de discutir el modelo de desarrollo para la región, de revertir, de tomarle la palabra al presidente, que no sé si sepa qué quiere decir neoliberal, de pedir mayor regulación ambiental, de pedir mayor respeto, de pedir respeto social, de pedir inversión pública en la creación de bienes públicos, respeto a derechos, de pedir, de exigir, no de pedir, que la desigualdad, que no se potencie la desigualdad tan tremenda en este estado y en el país con el tren, que haya modelos de futuro ambientalmente viables, o sea, de exigir un giro en lo que es el modelo económico capitalista neoliberal, que creo que es el peor de los escenarios del capitalismo. Entonces usemos el tema del tren en nuestro favor. Tren sí o tren no, será resultado, ojalá sea resultado de una discusión amplia, nacional y regional, sobre el modelo de economía, de política y de sociedad que queremos, y de cultura, obviamente. Yo también quiero opinar sobre este proyecto del tren, porque para nosotros como mayas, como dice el maestro Pedro, pues nos vienen ya casi ofendiendo, porque este no es un proyecto maya, es un proyecto de gobierno, es un proyecto que ya lo dijo en su campaña, dice, aunque quieran o no quieran, va al tren, ¿no? Si no, se los carga el tren. Entonces, yo creo que esto va a traernos muchas consecuencias que vemos a futuro. Y a veces cuando hay gente, yo escuché ayer el comisariado ejidal de acá, de Bacalar, que decía, no, pues si entramos en un arreglo, pues puede ser que sí, ¿no? Entonces, él como que sí está de acuerdo, ¿no? Nosotros vivimos un poco más atrás, quizás por eso a veces resistimos, porque a lo mejor porque no nos toca nada, ¿no? Aunque dicen que vamos a vender nuestro producto, va a haber esto, pero eso para mí es puro cuento. ¿Por qué digo que es puro cuento? Porque ¿cómo vamos a competir con empresas, por ejemplo, por ejemplo, los restaurantes? ¿Cómo les vamos a competir? Ahí está lo que nos viene pasando con nuestro producto, que a veces nosotros sembramos y cosechamos, y para salir a venderlo a la ciudad, ¿qué te dicen? No, está muy caro, el chedraui está más barato, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Para mí es puro cuento. Y otra cosa, para ver, dijeron que ayer mencionaron que va a haber mucho empleo, pero no sé para quién.
a lo mejor para los futuros, pero va a ser la esclavitud, a lo mejor para lavar baños, ¿no? Pero para nosotros que ni estudiamos, no creo que tengamos empleo, no lo creo, porque a mi edad menos. Entonces yo no veo nada de beneficio para mi territorio. A donde va a pasar, a lo mejor sí, les van a indemnizar, les van a dar un poco de dinero, pero hasta allá, ya después, si se los gastó, ya se lo llevó el tren. Entonces, para mí, no es para nosotros como mayas. A lo mejor hay cosas mejores que todavía el gobierno debe preguntarnos qué proyecto nosotros necesitamos y no que nos imponga su proyecto o promesas de campaña, porque esto es algo muy grande. Para nosotros como mayas ni queremos una consulta para ese tren, porque eso es un requisito nomás que van a cumplir. Pero ¿para quién es el proyecto? Para las empresas, los empresarios, la gente de dinero. Nosotros como mayas no vamos a participar de eso. Sí, a lo mejor, como dice la compañera, a mis hijos le van a dar un empleo, pero de lavar baños, así bien mal pagados. Entonces, nosotros como Consejo Regional Indígena Maya no estamos de acuerdo con el proyecto tren. Lo digo y lo sostengo. Gracias. Gracias, Manuel. Hay poco que añadir, ¿no? Cuando realmente uno tiene la oportunidad de estar con las personas que viven en el territorio y que tienen justamente por la visión que a quienes, por ejemplo, desde la academia trabajamos como yo, pues no tenemos, ¿no? Porque no vivimos en el territorio, se nos hace muy fácil poder hablar de distintas problemáticas, pero pues aquí está la voz y los cuerpos, sus experiencias, así que gracias. Bueno, yo soy nacido en España, afortunadamente no soy rey, pero a mí no me cuesta y reconozco que tenemos que pedirles perdón. Y en este evento, y así públicamente yo les pido perdón y les ofrezco también pues mi colaboración, como yo creo que la encuentran en muchos de los que estamos aquí. Más allá de las nacionalidades, pues nos une una esencia común y yo creo que eso es lo que tenemos que mirar para luchar en el futuro. Ahora otra noticia que no creo que les guste tanto, y es que en Tabasco también están planteando hacer unos ríos mayas. Puestos ya Ajá, entonces bueno, también abonando un poco a eso que dice, ¿no? Al final, pues sí, incluso desde el gobierno, ¿no? Cuando se pidió que España pidiera perdón, pues yo entiendo que España no lo va a hacer, porque España todavía sigue haciendo daño a los pueblos indígenas acá en México y en Latinoamérica, ¿no? Ahí están todas las eólicas, ahí están los bancos, ahí están los hoteles, ajá. Entonces, ¿cómo va a pedir perdón, no? Si todavía se los quiere chingar más. Y pues lo mismo podríamos decir también del gobierno, ¿no? Porque ¿cómo exiges a otro país que pida perdón cuando tú mismo estás todavía violentando los derechos de tus pueblos, ¿no? Pues habría que empezar por uno mismo. Siempre dicen que es lo más fácil, ¿no? Para poder exigir después. Pero bueno, en cuanto a los impactos que yo veo, pues, no solo del tren, ¿no? Porque ya hemos visto a lo largo de estos días que pues, el tren es casi lo de menos. Se viene todo un proyecto, un megaproyecto hecho de megaproyectos para la frontera sur, en el que el tren, pues ya veremos si va o no va o hasta dónde va, ¿no? Pero pues allá seguramente las comunidades ya han empezado la especulación con las tierras, ya han llegado a comprar, a querer invertir, pues ya los inversores son previsores, ¿no? Ya saben que esto ya es un efecto. Y a mí el efecto que me parece, no el más importante, pero bueno, pues ahora sí al que me dedico,
y que creo que explica mucho de la situación de la frontera sur, de la conformación de México, etcétera, es el fenómeno de las migraciones, de las movilidades. Porque, pues, recuperando la historia que nos contaba Pedro, pues vemos que el tren, desde aquel primer tren, tenía un impacto muy fuerte en la movilidad. Es decir, la gente de las comunidades o se la agarraban para llevársela a la hacienda o se la agarraban para llevársela al tren a trabajar, ¿no? Y pues a lo mejor la situación hoy día no es la misma, pero en términos de impacto y de migración y de esta posibilidad que se ofrece a las comunidades para obtener trabajos, pues, en las nuevas ciudades y demás, el tema de la movilidad va a ser también muy fuerte y tiene impactos en lo cultural, las tradiciones, en los territorios. Entonces no es un asunto menor, yo creo. Quizá lo podemos dar casi como por natural, porque hoy día todos nos movemos y vamos de un sitio a otro y demás, pero ese tema de la movilidad para las comunidades me parece que es importante, porque también se va a juntar con otra movilidad, que es la de la gente que viene de Centroamérica. Y este tren y este plan de reordenamiento del sur tiene como objetivo, no porque nos interese a nosotros como México, pero a Estados Unidos, que la migración no pase de la frontera sur, que la migración no pase del istmo. Esa es la nueva frontera. Y esto en términos geopolíticos es importante porque a partir de la nueva frontera, del istmo para abajo, lo que se está pensando es, pues, un territorio abierto al capital, a que todo el mundo que quiera invertir para generar trabajo, para generar riqueza, para contener la migración, lo pueda hacer ahí en la frontera sur con todos los beneficios posibles. Para las empresas, obviamente, para los intereses industriales, pero no para las comunidades. Entonces creo que ese impacto tan importante para México en términos de la identidad como país, es un país que emite migrantes, que recibe migrantes, por donde transitan la corriente más grande de migración del mundo, y con el vecino que tenemos en términos geopolíticos, me parece que es importante destacar como esa labor o esa función que va a tener la frontera sur para retener migración, porque eso en términos de impacto social, de impacto cultural, de convivencia, de integración, es un reto que me parece que, pues, está ahí latente, ¿no? Se van a crear 15 ciudades con 50.000 habitantes, habrá que ver de dónde vienen, se van a vaciar las comunidades para poblar las nuevas ciudades. O sea, hay ese tipo de retos que me parecen interesantes. Gracias, Sergio. Gustavo, ¿quieres añadir? Varias cosas. La primera es que no hay que confundirse, como ya de alguna manera se dijo aquí. No estamos hablando del Tren Maya, ¿no? Estamos hablando de un proyecto mucho más grande, de un alcance mucho mayor. Y estamos hablando de un ordenamiento urbano para toda la región. Ayer nos preguntábamos en la mesa, en la tarde, si iba a haber una manifestación de impacto ambiental o varias para el tren. Pero no es el tren el que se tiene que someter al procedimiento de impacto ambiental. Y aquí una recomendación para Fonatur, ¿no? Tienen que estar muy alertas en el sentido de que no es el tren, sino es el proyecto en su conjunto. Todo lo que implican por ejemplo, por decir una cosa, los nuevos centros de población, que por lo menos hasta donde sabemos van a ser 3. Entonces, imagínense ustedes la complejidad desde el punto de vista del impacto ambiental y en qué camisa de 11 varas van a meter a Semarnat para efectos de decir, oigan, no es el tren, es el ordenamiento urbano, territorial de la región.